El pueblo venezolano vive una verdadera catástrofe social desde hace ya varios años. Una situación inédita en la historia contemporánea de nuestro país. Hemos estado atravesando las trabajadoras, trabajadores y el conjunto del pueblo pobre y oprimido de Venezuela. Esta situación se vio agravada durante los 2 años de pandemia, especialmente los 3 últimos años, donde la economía y la vida cotidiana del pueblo trabajador venezolano se hundió aún más de lo que ya estaba, por lo menos desde hace una década, que es desde cuando estamos padeciendo esta tragedia social de magnitudes realmente dantescas. Ante eso, el gobierno venezolano optó por aplicar un ajuste capitalista, antiobrero, antipopular, muy duro desde hace 10 años aproximadamente. En el año 2018 le puso nombre y apellido, Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, lo complementó con el nefasto Memorando 2792, que acabó con los salarios, con las contrataciones colectivas, con el derecho a huelga. El año pasado aplicó el instructivo de la ONAPRE, que agravó aún más la situación, destruyendo bonos, primas y una serie de beneficios salariales contemplados en los contratos colectivos, prácticamente haciendo desaparecer el salario de las trabajadoras y trabajadores. Ese ajuste que aplica el gobierno no se limita a los trabajadores y a las trabajadoras, o sea, no está restringido el mundo laboral. Es un ajuste, un paquetazo antiobrero y antipopular que afecta al conjunto del pueblo venezolano. No solo con salarios de hambre, o sea, tenemos un salario prácticamente congelado. Se acaba de cumplir un año del último aumento del salario mínimo y ya hace 22 meses que solo tenemos un aumento salarial. Es decir, hoy el salario está en menos de $6, una miseria con la que no se puede vivir, nadie puede vivir con menos de $6, en un país con altísima inflación, con una de las más altas inflaciones del mundo. Además de eso, el gobierno aplica, como parte de ese paquete de ajuste, reduce el gasto social, eso es lo que explica la destrucción de los servicios públicos, pero también dejó de subsidiar esos servicios públicos, por eso hay un aumento desproporcionado y silencioso de las tarifas de los servicios públicos, de internet, de la luz, del agua, de telefonía móvil, de la basura, de la recolección de desechos sólidos. Es decir, la eliminación de los subsidios, la reducción del gasto social y la aplicación de una reducción drástica del salario para reducir el consumo como el objetivo de frenar la inflación son los objetivos fundamentales de ese ajuste. Es decir, el gobierno nos descarga a los que vivimos de un salario, a los jubilados, los pensionados, a la familia de los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres, los niños, los ancianos en las comunidades, que son los que desde hace años vienen sufriendo, padeciendo una situación realmente terrible, dramática. O sea, este ajuste se refleja, por ejemplo, en escuelas como por ejemplo un Enguigüe, donde no hay pupitre y los alumnos reciben clases en el suelo. El hospital universitario, una gran infraestructura, pero con salas de 30, 20, 30, 40 camas vacías porque no hay colchones, no hay agua, los baños están destruidos. Así vemos permanentemente como, bueno, en las comunidades no hay gas, no hay gasolina, hay apagones continuos. Es decir, todos los problemas que vivimos permanentemente, diariamente, es el pueblo, los trabajadores, las comunidades los que sufrimos las consecuencias del ajuste porque el gobierno optó por descargar la crisis sobre nuestros hombros para beneficio de los empresarios de las grandes transnacionales, que son los que reciben todo género de facilidades,
todo tipo de ventajas, exenciones impositivas, las transnacionales no pagan impuestos sobre la renta, es decir, una serie de beneficios y reivindicaciones, de privilegios que favorecen los negocios en detrimento del nivel de vida de la población. ¿Qué decimos desde el PSL y de nuestra corriente Secura? Lo han planteado nuestros compañeros dirigentes obreros, José Bodas, Orlando Chirino. Lo planteamos permanentemente en nuestra página web La Clase, en el periódico Voz de los Trabajadores, que esta crisis, que este ajuste brutal no lo podemos seguir soportando los trabajadores, las trabajadoras y las comunidades, porque como decía antes, no solo son los trabajadores, es el conjunto del pueblo pobre el que tiene que soportar las vicisitudes, el que tiene que pasar trabajo con esta gran crisis que estamos sufriendo, con esta tragedia social que ya tiene años, que es anterior incluso a las sanciones, porque el gobierno utiliza como argumento para no aumentar el salario de manera tosuda, se niega a aumentar el salario, se niega a dar cualquier tipo de concesión salarial al pueblo venezolano con el argumento de las sanciones, pero resulta que las sanciones son las financieras desde el año 2017 y desde el 2019 las petroleras, pero ya desde el año 2018 el gobierno se ufanaba, lo presentaba como un gran logro, el mismo presidente de Venezuela, que se habían pagado entre 2013 y 2017 más de 72 mil millones de dólares a la banca internacional, que es la misma que nos aplica las sanciones financieras. Entonces, ¿esto cómo se explica? ¿Cómo este doble discurso que nos presenta el gobierno es lo que pone en evidencia que somos nosotros, los que vivimos un salario, los que tenemos que pagar las consecuencias de la crisis creada por ellos, por el gobierno, por los empresarios, por los capitalistas, por las grandes transnacionales, que por ejemplo en el sector petrolero se beneficia de las empresas mixtas. Y ahora, con la nueva ley de antibloqueo y la de zonas económicas especiales, se le da una gran facilidad para hacer negocio, entre otra serie de beneficios, de privilegios que se le vienen otorgando en detrimento de la situación del pueblo. Nosotros decimos que hay que cambiar esa ecuación, tienen que ser los que más tienen, los empresarios, las grandes empresas nacionales y transnacionales, los banqueros, los terratenientes, los que paguen las consecuencias de este brutal ajuste y de la crisis que padecemos desde hace ya una década. No comenzaron con las sanciones, se agravaron con las sanciones que nosotros repudiamos categóricamente y exigimos que sean derogadas, pero que estamos conscientes que no son la causa fundamental del desastre en que nos encontramos. En todo caso, han agravado la situación del pueblo porque no han causado ningún deterioro de la estabilidad del gobierno, que era la motivación fundamental de estas sanciones, pero precisamente por ello decimos que esa ecuación que hasta ahora ha significado que seamos los que menos tenemos, los que paguemos las consecuencias de la catástrofe social, se invierta y que sean los grandes empresarios, las transnacionales, los que paguen las consecuencias de la crisis. En ese marco es que nosotros desde el PSL y nuestra corriente Secura planteamos la necesidad de luchar, además de salario igual a la canasta básica, que es una urgencia para que el pueblo, el trabajador, la clase fundamental de la sociedad no muera de hambre, de inanición, que no sea sometida a la ruina y a la desmoralización, pueda resolver los problemas fundamentales de alimentación, de medicina, de vivienda, de otros. En ese marco es que desde el PSL sostenemos que es necesario luchar, además de salario, por un plan obrero y popular que le dé respuesta global, integral a todos los problemas que viven los trabajadores y las comunidades. Eso debe partir de impuestos a los grandes empresarios para que sean ellos los que paguen en las consecuencias de esta crisis brutal, eliminación de los contratos de empresas mixtas para que el petróleo sea 100% nacional, sin transnacionales ni empresas mixtas, que se repatrien los recursos que se encuentran en el exterior confiscados en bancos internacionales, que se eliminen las sanciones, que se confisquen los bienes de los corruptos y que con todos estos recursos se conforme un gran fondo social y económico de emergencia para darle respuesta a los problemas de salario, de pensiones, a la recuperación de la industria eléctrica, petrolera, de las empresas básicas, para salud, para educación, para darle
solución o comenzar a darle respuesta a los principales problemas que vive el pueblo venezolano. Ese es el planteamiento que hacemos del Partido Socialismo y Libertad y de nuestra corriente sindical Secura como medidas para enfrentar de manera urgente, como medidas de emergencia, la situación que atravesamos.